de Miami, nuestro curso Eclesiastés. Pero antes de hablar de Eclesiastés, me gustaría hablar un poco de los libros sapienciales. Usted sabe que la división de la Biblia hebrea es muy diferente a la Biblia nuestra. La Biblia hebrea está dividida en la Torá, eso es lo que llamamos en griego el Pentateuco, los libros históricos, correcto, profetas y escritos, correcto, los profetas anteriores, los profetas posteriores y los escritos. Eso es Tanakh, Torá, Nefilim y Ketuvim, tres grandes divisiones. Lo que llamamos aquí libros históricos, lo llaman ellos profetas anteriores y profetas posteriores, y los escritos, donde están un grupo de libros, entre ellos Daniel y lo que nosotros llamamos en su mayoría los libros poéticos. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra sabiduría es una palabra bastante amplia, tiene muchas connotaciones y sentido, desde la habilidad y destreza del artesano en la ejecución de las obras manuales hasta la capacidad y la madurez de orden intelectual. El arte y el acierto de desenvolverse con éxito en todos los ámbitos de la vida, en la esfera privada, en la pública, en la familia, en la sociedad, en asuntos temporales y los espirituales, en lo profano y religioso. A diferencia de el sofía griego, la palabra sabiduría tiene que ver con cómo vivir correctamente la vida, cómo aplicar los principios de la Torá, de la escritura, en el diario vivir. Por eso, en la literatura sapiencial, uno de los términos que más aparecerá será sabio, necio, sabiduría y necedad. Es un paralelismo antitético, pone un concepto al otro. Entonces, por eso este libro está dentro de los libros sapienciales. Los libros sapienciales es un género novedoso luego de los libros de los profetas anteriores y posteriores, y se trata de la elaboración de enseñanzas de una forma estética muy desarrollada y con un sentido muy particular. Es por ello que la mejor manera de definirlo sería diciendo que se trata de poemas didácticos con enseñanzas poéticas. Estamos hablando de los aforismos, sentencias, decretos, dichos que circulaban en el Israel incluso antes del primer templo, correcto, ya antes del primer templo ya había ya gran cantidad de difusión de este tipo de literatura, la literatura muy sembrada dentro de la cultura semítica, para hacerlo un poco más general. Entonces, este tipo de literatura llegó a formarse algunos dicen que es literatura post-exílica, sobre todo la moderna crítica literaria, fecha estos libros, los fecha después del post-exilio, o sea, el tiempo de Nehemías, de Esdras, todo lo demás, pero la evidencia historiográfica, la evidencia interna, pues, nos señala que antes del exilio ya este tipo de literatura circulaba. De repente la composición, la estructuración de estos libros, pues es difícil fecharlo. Algunos de estos libros eran libros pseudoepigráficos. Nosotros se lo atribuimos a Salomón, pero algunos casos de proverbios, hay proverbios de Lemuel, de otros más. En el caso de los salmos también hay salmos de Salomón, salmos de Asaf, los hijos de Asaf, y en fin, ¿no? Hay una discusión muy amplia en cuanto a la autoría. Lo que nos interesa es la estructura de la métrica de la poesía hebrea, que no es tan parecida a la poesía del español, que cumple la ley del acento final. La poesía
hebrea, igual que la aramea, plantea una serie de paralelismos o estructuras. De hecho, el doctor Joaquín Jeremías, teólogo luterano, en su libro La teología del Nuevo Testamento, dedica un capítulo entero a la explicación de los paralelismos eh, arameos subyacentes en el texto griego del Nuevo Testamento. Porque los autores del texto griego, excepto Lucas, eran judíos y manejaban más bien el arameo que el texto griego, que el texto hebreo. Y la proliferación de términos como el fata, telitakumi, Elohi lama sabachthani, y otros más, los términos geena, términos Gólgota, otros más, hablan de la estructura del idioma predominante de la época, que era, en cuanto a hablarlo, al idioma que se hablaba en esa tierra que hoy llaman Palestina. A los judíos no les gusta esta calificación, a mí tampoco, pero así lo llaman. Entonces, los libros sapienciales, correcto, estos libros, dicen algunos que fueron introducidos por Salomón. Yo no estoy tan seguro. Quizás Salomón fue la persona más nombrada. De hecho, Salomón escribe cantidad de proverbios y también escribe el libro de Eclesiastés. Hay un libro deuterocanónico que se llama El Eclesiastés, escrito por un hombre llamado Ben Shirat, le llaman Shirat también. Entonces, sin embargo, durante la época sumeria, como le decía yo anteriormente, ya había una cantidad de proverbios, fábulas, poemas, y sobre todo tenemos uno de los libros más antiguos de la Biblia, que es del Antiguo Testamento, que es lo de Job. Entonces ya Job, en sus cánticos de Job, en las estrofas poéticas del libro, ya en medio de la poesía, las canciones de Job, los cánticos, ya se aflora una serie de estructuras, de sabiduría popular, y tanto Bilbal, Shofar, Elifaz temanita y el joven Eliú, junto a Job, el patriarca, ya destellan una cantidad de poemas, de aforismos, de declaraciones, dichos, sentencias, de la cultura, probablemente algunos dicen paralelo al código de Hammurabi. Esto quizás no estaremos tan seguros, pero especialmente en el antiguo Egipto floreció este tipo de literatura, y por supuesto con los Sebaid, que significa literalmente enseñanza o instrucciones, y llegó a ser canónica durante el Imperio Nuevo. Sí, se dio forma a estos libros en el tiempo del Imperio Egipcio Nuevo, sobre todo ya en tiempos posteriores en la Biblioteca de Alejandría. Ya había una cantidad de libros de este corte eh, poético, sapiencial. Entonces tenemos, dentro de los sapienciales del Antiguo Testamento, tenemos Proverbios, tenemos Job, que aunque también son cánticos, pero entrañan mucha dichos de sabiduría. De hecho, hasta los mismos salmos. En salmos y lamentaciones hay muchos aforismos, proverbios, dichos. Tenemos el libro de Job, tenemos Eclesiastés o Joelet, aquí tenemos el Eclesiástico, que es el libro apócrifo, aparece en las traducciones católico-romanas, escrito por Yeshua ben Shira, termina con una Ei, al final la letra hebrea Ei, Yeshua ben Shira, termina en H, aquí en español, obviamente no los coloca. Y por último, también tenemos dentro de las versiones católicas romanas, pues,
abordar Nacarcolunga, Biblia de Jerusalén y otros más, la Biblia latinoamericana, incluso Reina Valera antigua, 1800 y tanto, incluía libros apócrifos. Eso no nos debe, no tenemos los canónicos, que son proverbios, tenemos, estos son los canónicos, y tenemos los no canónicos, que tenemos Eclesiástico o Yeshua Ben Shira, y el libro de la sabiduría de Salomón. Usted puede leerlo en la Biblia Católica, que no le va a hacer absolutamente ningún daño. Correcto. Se les añade con bastante impropiedad los salmos y el cantar de los cantares. Les repito, no son libros sapienciales plenamente, porque tienen una característica literaria, son cánticos, correcto. Y el caso de los cantares de los cantares es el superlativo, es decir, la canción de las canciones. Sin embargo, cuando los analizamos estrictamente, algunos salmos y algunos capítulos o versículos, versos del libro de Cantar de los Cantares, va también a tener una serie de comparación con la literatura sapiencial de la época. ¿Cuál es el sentido de la literatura sapiencial? ¿Cuáles son? Lo primero, que la lectura tenemos que saber que es un tipo de literatura, donde se trata el tema de la sabiduría. Ya lo decíamos al principio, la sabiduría no es más que la correcta forma de hacer las cosas bajo la guía y la iluminación divina. El hombre sabio, el hombre entendido, el hombre prudente, Proverbios llama, cuando usted lee el capítulo 1 de los Proverbios, se da cuenta que el propósito de los Proverbios es que el sabio, el entendido, el prudente, correcto, puedan tener sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las lecciones de sabiduría que vamos a conseguir en Job, en Eclesiastés, en, decíamos, Job, Proverbios, Job, Eclesiastés, y también en los libros apócrifos? En el caso de Yeshua Ben Shira y el caso de la sabiduría de Salomón. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en estos libros hay un contraste entre justos y malvados. Es lo primero, el justo es aquel que sigue la Torá, que sigue los mandamientos, y el malvado, pues, es aquel que le ha dado la espalda. No tiene por qué ser un impío, un gentil, un pagano, sino el malvado es aquel que le da la espalda a los estatutos, a los mandamientos de la ley. Hay una parábola interesante en Proverbios, que es la parábola de la mujer ramera, que vio a un necio, y el necio fue llevado a los brazos. Habla. Y también hay una encarnación en el libro de Proverbios en cuanto a la sabiduría. Existen solamente dos caminos por donde avanzar: el camino de la vida y el camino de la muerte. Si Proverbios habla de el andar, Proverbios no, los libros sapienciales, los libros de sabiduría. Hay un camino de la vida y hay un camino de la muerte. El camino de la vida lo van a caminar, se van a conducir los justos, los que temen al Señor, los que aman la palabra, y los insensatos, aquellos que no obedecen, ni atienden, ni viven la palabra de Dios, van a andar en un camino. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y su fin es la muerte. Bueno, son buenos caminos, pero terminan siendo caminos de muerte. Lo otro que nos enseña son consejos prácticos acerca de la conducta humana. Estos libros, los libros sapienciales, van a darle mucho valor al trabajo, a la acción humana, a la diligencia, al esfuerzo. Claro, en nuestro libro de estudio, ese trabajo va a ser considerado por la visión de un hombre que está bajo el sol, un hombre que tiene una perspectiva alejado de Dios, que concibe las cosas desde la oscuridad y el caos, la crisis de este mundo, ve el trabajo como fatiga, como tormento. Todos los hombres trabajan y todo el fin es vanidad de vanidades, todo lo que se hace bajo el sol, porque esa es la forma como el autor de Eclesiastés, aceptemos
a Salomón ve esto, ¿no? Entonces se habla de la diligencia y de la responsabilidad. También se habla de la retribución, correcto. Se habla de el premio a los justos y el castigo de los malvados. Y ese es el gran dilema o la gran controversia de Job, que algún día vamos a verlo. La tesis de los amigos sabios de la época antepatriarcal, previo a los patriarcas, es que a los patriarcas conocidos, Abraham, Isaac y Jacob, es que a Job le ha sobrevenido todo esto porque está en pecado. Había una fórmula que se manejaba que toda desgracia es igual al pecado. Y Job intenta demostrar de forma poética, a través de recursos de dicción, de estilo, poesía, al mejor estilo semítico, que no es así. Que los malos están bien, duermen tranquilos, hasta mueren tranquilos y no se les ve castigo. Esa es la defensa. Y por supuesto, uno de los temas más importantes de la sabiduría es el temor de Yahvé o el temor de Adonai, que tiene que ver con, no es tanto el phobos griego, sino tiene que ver con el respeto reverente, el que los actos de la vida sean conducidos por Adonai. Adonai el que ilumina los pasos. Por eso la bendición sacerdotal de Números dice que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Adonai tenga de ti misericordia y Adonai ponga en ti shalom y Adonai descubra su cara ante ti. Habla por eso, se habla del temor del Señor, que es una clave muy importante. Por eso dice que el principio, el rechif de la sabiduría es el temor de Adonai. Entonces que no dice temor a, sino utiliza la preposición temor de. Entonces es importante que manejemos estos conceptos. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Más que un concepto, yo diría una definición de sabiduría. La sabiduría es un concepto, es una realidad bíblica compleja. Hunden sus raíces en la cultura de los países del entorno bíblico, de la cultura semítica, pero adquiere un significado, una riqueza propia en la Biblia. Sí, aunque en la cultura semítica, en el cercano oriente, había una disertaciones, conceptos, pautas acerca de la sabiduría, es en la Biblia donde esa sabiduría popular se enmarca, pero desde la importancia de que la sabiduría tiene sentido, porque la sabiduría tiene su encarnación. Desde el principio tuviste el principado y la sabiduría en el libro de Proverbios es eterna y algunos autores se han atrevido a decir que la sabiduría es Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, el Señor, es la sabiduría. Entonces, la sabiduría para Crenshaw, un autor, la sabiduría es la búsqueda de la autocomprensión en términos de relación con las cosas, la gente y el creador. Yo diferiría mucho con Crenshaw en el concepto de autocomprensión, porque autocomprensión es un concepto posterior. Yo diría que la sabiduría es la búsqueda de la guía divina. Eso sería la búsqueda de la guía divina para lograr una buena relación con las cosas, con la gente, con el creador y con nosotros mismos. Yo diferiría del autor de la autocomprensión porque me parece un concepto muy griego. Pero bueno, tendría que conversar con Crenshaw. La sabiduría en Israel antes del exilio era ante todo ciencia de la vida, que observa detenidamente los sucesos del mundo. A diferencia del griego, que el griego con la filosofía observaba el mundo y se preguntaba quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos. El judío no. El judío trataba de ver en los elementos cotidianos de la vida las enseñanzas. Por eso
la, la literatura rabínica posterior al, al segundo o tercer siglo de la era cristiana hace mucho hincapié en la sabiduría. Cuando escuchamos, por ejemplo, gente de periodos cercanos al, digamos así, al oscurantismo o a la Edad Media, tenemos el caso de Maimónides y otros sabios porque tratan de construir la sabiduría. En la sabiduría examina la experiencia propia y la de los demás. Por eso dice que observamos a, vimos aún, nos dimos cuenta de, el sabio ve el mal y se aparta. El perezoso dice, el león está suelto, no voy a trabajar. Por eso porque la sabiduría es el cúmulo de la experiencia que luego es manifestada para la ayuda de otros. En ello se considera al israelita sencillo, un trabajador sufrido y sincero, con la buena voluntad de llevar una vida honrada. ¿Sí? Una persona sabia es una persona que se conduce. Estaba leyendo, yo no recuerdo si era Oscar Kuhlman, donde decía, no sé si es Kuhlman, ya no me acuerdo, donde decía que a un judío en su infancia se le enseñan dos cosas. Se le enseña la Torah y el autogobierno, así que pueda gobernarse así. Porque ellos parten de la idea que si yo no puedo tener el control, dominio, para saber dirigirme, encaminarme, difícilmente podré conquistar lo demás. Básicamente, eso es lo que es la sabiduría. ¿En qué consiste la sabiduría? No consiste en acumular conocimientos, sino hacer una reflexión ante la naturaleza, la vida humana, la historia real. Fíjense que Jesucristo mantiene esta herencia de los sabios judíos. Y cuando va a utilizar las parábolas, utiliza elementos de la naturaleza a las aves del campo, los lirios del campo, observen esto y aquello, lo demás, porque esto sirve para la educación del hombre, para que la existencia transcurra limpia de vicio, falsedad, engaño, avaricia y de las concupiscencias, básicamente la pereza y la presunción o el orgullo. Eso es básicamente lo que la sabiduría, entonces, tiene que ver con guardar los mandamientos, fruto de la verdadera sabiduría. La sabiduría es la moral de la ciencia que debemos hacer. La sabiduría es el arte de hacerlo todo con agrado y con fruto. Su palabra, el agua se detuvo como una masa, a su voz se formaron los depósitos de las aguas. Hace una cita de eclesiástico. Así que no se me asuste, pero aquí se hace, porque estamos estudiando literatura sapiencial, correcto. Estamos estudiando canonicidad de los libros de la Biblia. Entonces, el libro que hoy estamos estudiando tiene por nombre el Coelet. Esto es una COF. Aquí está la O arriba, la vocal. Aquí tengo una E con la E acá. Y tengo el lame y terminado con una TAP. Eso suena Coelet. Coe debería llevar un acento aquí en la E. Coelet es el nombre. Entonces, el nombre Eclesiastés es el título tomado de la Vulgata. Vulgata es la traducción que hizo Jerónimo en el siglo número 6, partiendo del texto hebreo y griego al idioma latín. Acuérdense que el griego predominó desde el año 300 a.C. hasta más o menos el año 500 después de Cristo. En adelante, con la aparición y el empoderamiento, la primacía del obispo de Occidente, el obispo de Roma, el griego y el hebreo son desplazados por el latín, y por eso tenemos esa famosa Vulgata latina traducida por Jerónimo, que incluye los deuterocanónicos, aunque Jerónimo
hace una nota aclarando que esos libros, aunque no son inspirados, pues son útiles para la lectura. Entonces, es la forma latinizada del texto griego, la palabra eclesiastés. Aquí lo tenemos, el término eclesiastés. Correcto, ese es el término. Voy a enseñarles el texto hebreo del Antiguo Testamento para que veamos un momentito lo que, cómo se escribe en hebreo. Voy a compartir pantalla. ¿Ve? Ahí está. Entonces, ahí tenemos las palabras, correcto, del predicador. Aquí está. El coelet. Coelet. Está la cof, la e, la lame y la ta. Correcto. Aquí está la palabra predicador. Es lo que significa esto. Estoy utilizando logos, K-logos, el interlineal. Y aquí tenemos una nota de Strong, correcto, que nos va a dar el significado de la palabra predicador. Vamos a ver la nota de Strong. Aquí tenemos. Y es, aquí está. Cogelet es femenino, se refiere a asambleísta, conferenciante, abstracto, predicación, usado como el sinónimo de escritor. Y no es tanto, nosotros creemos que un predicador, así como los nuestros, un evangelista, más que todo es una persona que habla en la asamblea, persona que enseña a su manera dentro de la cultura de los judíos. Aquí está la nota de Strong, aquí tenemos la letra, los caracteres, los ideogramas del Aleph Bet, un poquito más ampliado, correcto. Entonces, vamos a volver regresemos a compartir pantalla de la presentación que estamos haciendo en esta. A ver qué se me hizo. Tengo que abrir primero aquí. Ahora sí. Vamos entonces con la presentación que estamos viendo. ¿Okay? Entonces, decíamos que Eclesiastés es el título tomado de la Vulgata, es la forma latinizada del griego Eclesiastés, y supone un intento de la versión de los 70, primera traducción del hebreo al griego, correcto, de traducir el hebreo Coelet, tenía el acento aquí, el nombre del autor según Eclesiastés 1.1. Quiere decir el que se sienta o habla en la asamblea, en la quejilá. Aquí tenemos la palabra griega eclesía, el término sería en hebreo la quejilá, y el término parecido a eclesia, que es la asamblea. Término en consonancia con el título hebreo y el término cajal, que es el término reunir, el verbo cajal. Correcto, el cajal es reunir en asamblea y el sustantivo sería la quejilá, que es el lugar donde se reúnen. Correcto. Hablemos rápidamente del autor. El autor de este libro, tradicionalmente se ha pensado que el autor del libro había sido Salomón. Tal opinión se basa en parte en la tradición sobre la singular sabiduría salomónica, pero se apoya sobre todo en la propia afirmación del autor: yo, Coelet, fui rey de Israel en Jerusalén. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12, en el título del libro, palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Ningún hijo de David, más que Salomón, fue rey de Israel. Por supuesto, no hay ninguna duda. Es decir, que es un libro pseudoepigráfico para colocarle una fecha más tardía, me parece que es forzar por la evidencia interna que puede tener
Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que la autoría salomónica dice aquí que es una ficción. Eso es lo que los liberales dicen. El hecho de que Salomón sea solo aludido, nunca menciona comparar Proverbios 1.1 y Cantares 1.1. Tú dirías que el Coelet nunca pretendió que sus lectores lo tomaran en serio. No creo en lo que dice este autor literario. Me parece que está especulando. El texto es muy claro. Yo no creo que el texto va a escribir la palabra del Coelet, el hijo el rey de Israel, hijo de David, para que la gente entendiera. Parece que en este caso, este autor, entonces dice que los liberales creen que es un libro en hebreo tardío próximo al hebreo de la Misná. Abundan en el arameísmo, posible detectar. Lo que pasa es que una cosa es la autoría directa y otra cosa es también el criterio de composición. Algunos creen que por algunas evidencias que el libro tiene, hay un criterio que lo lleva a la composición más tardía y algunos fíjate que lo apuntan al siglo III. Pero yo sigo creyendo en el elemento interno en cuanto a la autoría del libro. Hablemos ya la fecha. Vamos a hablar del lugar. No acaban de convencer los intentos de demostrar que el libro fue escrito en una comunidad judía fuera de Palestina. Es muy fuerte la evidencia de una sede en Palestina, en particular Jerusalén. Parece que el libro fue escrito para las 12 tribus de Israel. Salomón estaba en el Reino Unido, las 12 tribus de Israel, luego con Roboán y Jeroboam se divide en el Reino del Norte, el Reino del Sur. Yo creo que Salomón compuso, como ese libro de los reyes, cantidad de proverbios, cantidad de dichos, así que no es una locura. Y creo que hay mucha evidencia, tanto historiográfica como para creer que Salomón lo pudo haber escrito. Correcto. ¿Cuáles son las claves teológicas? El Coelet parte de una interrogante casi pragmática. La pragmática es la parte de la filosofía que estudia los hechos en sí. ¿Qué provecho saca el hombre de todos los afanes que persigue bajo el sol? Eclesiastés 1.3. Es decir, el libro de Eclesiastés es una cosmovisión de un hombre bajo el sol. Por eso, este libro es utilizado por las sectas, como los testigos de Jehová, los adventistas, para apoyar ideas como la negativa a la inmortalidad del alma, para intentar hablar del sueño del alma, para hablar de la aniquilación de los malvados y otros conceptos que tanto el pastor John Miller y luego Charles Russell, el creador de la White Tower Society, o la torre de la Torre del Vigía, llegaron a considerar que en algunas citas de Salomón, cuando dice que la memoria será borrada y olvidada y todo lo demás, y que al igual que cuando los animales mueren, el hombre van igual, ¿no? Y hay un concepto oscuro aún en ese tiempo, que luego son aclarados en el Nuevo Testamento, porque recuerde que la revelación es perfecta. Aparte de la cosmovisión de un hombre que ve las cosas alejado de Dios, un hombre que se dedicó a perseguir los placeres. Salomón dice que no negó nada a su existencia, todo lo que había. Yo escuché una vez a alguien decir que Salomón hasta probaría la homosexualidad, cosa que no creo, porque no creo que Salomón haya llegado hasta tal extremo. Entonces, a partir de allí, va trabajando sus reflexiones sobre los valores y pretensiones del hombre. ¿Cuáles son los valores y pretensiones del hombre? Bajo el sol, sabiduría. Ahora, voy a detenerme aquí un minuto. Hay un libro que yo leí hace años que se llama En la búsqueda de Dios.
El autor es Tommy Timi. Independientemente no estar de acuerdo con algunas cosas del libro, hay algo que me llamó mucho la atención del libro en la búsqueda de él. Tommy Timi dice que la elección de Salomón, según el autor, Tommy Timi, no fue correcta. Salomón pide sabiduría y resulta que esta sabiduría luego lleva a Salomón, el pisoteo de la sabiduría lleva a Salomón a la vida más ruin, a la vida más vil. Pero David, su padre, hizo una buena elección. David dijo, una cosa he demandado al Señor, esa mujer, estar yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Adonai y para inquirir en su santo. Sí. A diferencia de Salomón, el hijo de la paz, David, el rey de Israel, escogió lo correcto. Entonces dice Tommy Timi que cualquier cosa que no sea Dios va a provocar alegría temporal, pero no plena satisfacción. Estoy muy de acuerdo, porque el libro de Eclesiastés lo que marca es la vida de insatisfacción de un hombre que quiso conocer sabiduría, trabajo, riqueza, bienes, placeres, fama, religiosidad, justicia, dominio de la obra de Dios, descubrimiento de la ocasión propicia. Pero sin embargo, se subraya la cara negativa y los límites de esta realidad es tradicionalmente como positiva. Todo esto que puede ser positivo se convirtió en una amargura en el joven Salomón, que luego al final del discurso parece que tiene un acto de contrición y de reflexión y dice que el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda tu mandamiento. Y habla de la reflexión hacia la juventud, de acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Entonces, el diagnóstico está en abierta oposición a la sabiduría clásica. No puede ser más desalentador. El hombre no logra en ello ningún provecho o felicidad, porque todo es vanidad, vacío y absurdo. Entonces, la doctrina de la retribución queda en entredicho, como lo decía yo anteriormente. Los amigos de Job querían esgrimirle a Job la doctrina de la retribución para decir que Job, porque estaba en pecado, le estaba pasando lo que está pasando. Y Job demuestra que no es así. Entonces, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que la felicidad plena se halla en una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Por eso dice Pablo, Saulo de Tarso, que los gentiles buscan sabiduría y los judíos señales. No nosotros, a Cristo, sabiduría de Dios y justicia de Dios. Eso le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Por eso, en el Nuevo Testamento, ya la sabiduría tiene que ver con que, como decía el libro de los Colosenses, no está en el gnosticismo, no está en la sabiduría judía, está en que esos secretos están escondidos en Cristo y nosotros, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la plenitud. Por eso dice que en él habita la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando entendemos la revelación completa, la revelación plena, estas cosas van a cuadrar. Correcto. Entonces, es verdad que el Coelet o el predicador concede ciertas ventajas a la sabiduría, al trabajo esforzado o a la religiosidad moderada, pero son solo débiles destellos en la noche de la vanidad. Es decir, difícil
un hombre alejado de Dios, un hombre lejos de Dios, tener una visión completa. Por eso a veces yo escucho a los teólogos liberales y yo puedo decir que algunos de ellos ni siquiera son nacidos de nuevo y se ponen a hablar de la autoría de los libros, que el origen, la desmitificación, la mitologización de algunos conceptos suméricos, arcádicos, babilónicos, que no sé qué cosa, que tal y un poco de cosas. Yo digo, no, los tipos puedan tener mucha sabiduría. Yo siempre recuerdo la palabra de un predicador pentecostal, Gigi Ávila. Y él le dijo una vez, un mensaje que estaba escuchando, digo, usted puede ser médico, con respeto a los médicos abogados que están aquí. Estoy hablando de los médicos no cristianos, la gente que no es cristiana. Decía, usted puede ser médico, abogado, y usted no tiene a Cristo, aleluya, es un burro con título. Y yo no aguanté la risa, escuchando al predicador pentecostal, Don Gigi. Entonces, esos destellos de la noche nos van a llevar al vacío, a lo vago, a lo hueco de la existencia humana. Salomón se parece mucho a la filosofía eh, de, de Nietzsche, el nihilismo, a Kierkegaard, a Miguel de Unamuno, y no decir a Gianni Bátimo y los paladines de la mal llamada posmodernidad. Entonces, no, el individuo no le queda nada eh, más salida que aferrarse a su tabla de náufrago, que no es otra sino el repetido único. Sí, para no terminarse de hundir, tiene que tomar la tabla, intentar chapalear en el agua, pero al final al cabo él sabe que se va a hundir. Esa es la vida del hombre bajo el sol. Probar, intentar, buscar, analizar, reflexionar, pero su reflexión no va a pasar del techo. ¿Por qué? Porque es la reflexión de un hombre que se alejó radicalmente de Dios. ¿Y Dios qué lugar ocupa? En el complejo y sombrío panorama de su... Este autor, aunque es liberal en la fecha, en el autor, me gustan las reflexiones que hace en cuanto al tratamiento literario del libro. Entonces, y Dios, ¿qué lugar ocupa el complejo y sombrío panorama de las reflexiones del Coelet, del predicador? Hay que decir, de entrada, que el Coelet es un creyente, correcto, y hace referencia a Dios 32 veces. Cantar de los Cantares no más. Hay un texto tardío de Cantar de los Cantares que dice sus brasas como brasas de Yah. Un texto un poquito más tardío, el caso de Hadasha o el libro de Esther no hace ninguna alusión. Es decir, yo diferiría del autor aquí, ¿no? Porque una persona cite a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, hable mucho de Dios, no quiere decir necesariamente que es un creyente, pero bueno, nosotros conocemos a Salomón y Salomón fue un hombre criado por su padre David en el conocimiento de la ley de Dios. Ahora, no es el Dios de las grandes tradiciones históricas y poéticas, proféticas del Antiguo Testamento, ni el Dios de Job o el resto de los libros sapienciales. El Dios de Coelé, del predicador, es ante todo creador y juez. Y esto es muy importante, la reflexión que hace acá este autor. El Dios de Eclesiastés es visto como creador. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud y juez. Cuando llegue a la asamblea, guardar silencio, todo lo demás, el juez, todo lo demás. Correcto. Entonces, por eso es importante que manejemos estas categorías de interpretativas, eh, de hermenéutica,
en cuanto a la interpretación del libro. ¿Okay? Donde desde esta clave de que Dios es juez y creador, el autor nos habla de las obras de Dios, inaccesibles a los hombres. Sí, el Dios de Salomón, de Eclesiastés, se parece más a un Deus escóndito de la teología escolástico medieval. No es el Deus revelatus, tanto del Antiguo Testamento en su plenitud, incluso del libro de Job, de Proverbios, de Salmos, y es el Deus escóndito de la teología medieval. Es un Dios que se esconde, un Dios que es indescifrable, un Dios enigmático, un Dios que se conoce muy poco de él, que se sabe de él casi o nada, que se trata de entenderlo por la filosofía. Esa fue una de las cosas que intentó hacer al comienzo de la Edad Media Tomás de Aquino, tratando de aplicar las categorías aristotélicas. Ya eso lo había intentado antes Filón de Alejandría, para tratar de entender el Antiguo Testamento a través de categorías taxonómicas aristotélicas. Entonces, es un Dios inaccesible a los hombres, de su gobierno del tiempo y de la eternidad. Salomón habla de los tiempos, tiempo para esto, tiempo para aquello. Él ve en la época, lo que se llama en griego el kairos, los tiempos, las sazones, las oportunidades, pues ve a Dios allí. Y que el hombre no logra comprender. El hombre va y viene y va, pero no entiende. El hombre bajo el sol, pues no entiende, no tiene una comprensión más amplia, obviamente porque no está bajo la revelación divina, sino bajo la comprensión de la insensatez humana y de la vanidad. Y de los sencillos bienes que otorga como recompensa según su libre voluntad. Por eso, la actitud adecuada del hombre debe ser sumisión y respeto. Si el hombre bajo el sol va a tener un límite. Este hombre bajo el sol no va a tener una relación personal con Dios a través de la escritura. Este hombre bajo el sol va a aprender de sus malas experiencias, va a aprender de la amargura, del trago amargo, producto de los equívocos, las equivocaciones, de los desórdenes de la vida, y no va a tener el tope de ese hombre bajo el sol, simplemente va a ser sumisión, y repito, no se le puede pedir mucho más allá que a través del estudio de Eclesiastés, el hombre llegue a una revelación completa, perfecta de la persona, de la naturaleza divina, como en otros libros de la escritura, sí se va a poder lograr. Entonces, nos encontramos pues ante un universo filosófico y teológico un tanto desconcertante. No tanto el nihilismo de Heidegger. Heidegger hace una lectura de, de, de Nietzsche, correcto, y trata de interpretar a Nietzsche, no tanto desde un nihilismo, la negación de todo en su plenitud, pero sí tenemos algo enigmático y desconcertante en el libro. Hay que verlo como un momento más en la historia de la salvación, a cuyo progreso contribuirá en gran medida. ¿Por qué? Porque vemos en ese progreso de la salvación a la experiencia de los hombres, especialmente a Salomón, alejado de la sabiduría de Dios, tratando de probar e intentar ensayo y error para entender al final de todo que todo es vanidad, que todo lo que emprendió, todo lo que logró, pues. Entonces, la crítica de Coelet al sistema sapiencial exigirá correcciones y posibilidad nuevas soluciones. El autor plantea los libros de eclesiásticos y sabiduría, esto con el fin de manejar la literatura. No estamos hablando de que usted vaya a verdades inspiradas, sino estamos hablando desde el punto de vista literario, así que no me confunda, no me malentienda. Espero haber sido muy claro cuando estamos hablando de la literatura sapiencial, y tenemos que incluir, es como cuando estudiamos la literatura apocalíptica, tenemos que incluir
Apocalipsis o Revelación de Daniel, pero también tenemos que incluir Oráculo Silvino, la ascensión de Moisés, los libros de Enoch, tenemos que incluir también en los testamentos el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, en fin, todos los Apocalipsis, porque estamos haciendo un estudio de un análisis literario. Estamos haciendo uso canónico para aplicar verdades a la vida del creyente, sino más bien desde el punto de vista histórico y literario, haciendo uso del método histórico crítico. Entonces, muy despreciado en el mundo evangélico, porque por supuesto la teología liberal a veces se vale del método histórico crítico para desmitologizar. Al fin, solo desde Jesucristo muerto y resucitado podemos situar adecuadamente a este honesto inconformista, que es una voz más en la genial polifonía de la revelación bíblica. Gloria al nombre de Jesucristo. Correcto, vamos a dejar de compartir pantalla, vamos a detener la presentación. Correcto. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que decir, algún aporte en cuanto a lo que hemos hablado hoy. No tenemos mucha gente conectada, tenemos 12 personas conectadas, incluyendo este servidor, pero bueno, vamos a ir increciendo. Entonces, déjeme detener la grabación para que podamos escuchar las reflexiones, el saludo, lo que podamos ver acá.